Bienvenidos a nuestro curso virtual de Persona, Familia y Relaciones Humanas. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la creatividad. Comencemos observando esta imagen que es el santuario histórico de Machu Picchu, construido por los antiguos pobladores del Perú. ¿Cómo es posible que con la tecnología de aquella época, sumamente inferior a la tecnología actual, hayan construido semejante maravilla? Eso nos pone a pensar. Del mismo modo, observemos esta otra manifestación cultural que viene a ser las pirámides de Egipto. Incluso con una antigüedad mayor a Machu Picchu, en aquella época pues la tecnología no era la suficiente como para poder elaborar arquitectura tan sofisticada. Entonces nos deja muchas dudas de cómo el hombre usó su creatividad para movilizar bloques de gran peso, de gran medida, hasta estas zonas y poder elaborar estas obras tan espectaculares que hasta el día de hoy se mantienen vigentes y conservan su belleza artística. Entonces, ¿qué es la creatividad? La creatividad es aquella capacidad que tiene toda persona para crear, recrear y producir cosas nuevas, pero a su vez valiosas y de utilidad. Recuerda, el primer enunciado es muy importante. Todas las personas somos creativas. Entonces tú te preguntarás, ¿por qué cuando nos toca de repente dibujar algo, pintar algo, no puedo hacerlo tan bien como otra persona, como mi compañero, como mi hermanito, mi hermanita? Y es que de repente no hemos desarrollado mucho nuestra creatividad porque no la hemos ejercitado. Así como ejercitas tu atención, así como ejercitas tu memoria, también es necesario ejercitar la creatividad. Esta creatividad permite resolver problemas de forma original y llegar a nuevas conclusiones. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que tú no te limitas nada más a copiar lo que otros han planteado, han creado, han hecho, lo cual está bien, porque si es útil hay que usarlo y hay que hacerlo. Pero si tú tienes una forma mejor, más rápida, más efectiva, pues está perfecto. Y la creatividad permite desarrollar en el pensamiento de las personas nuevas formas de procesar información, de elaborar algún tipo de expresión artística, de realizar algún tipo de procedimiento, nuevas formas. Hay que ser originales. Por ejemplo, nosotros en ciencias sociales trabajamos las mnemotecnias, y esas mnemotecnias no las vamos a encontrar en un libro. Esa originalidad, esa creatividad depende de cada uno de nosotros. Yo lo puedo crear, tú lo puedes crear, tus compañeros lo pueden crear, y cada uno trabaja sus diferentes mnemotecnias que le ayudan a recordar. Recuerda, todos nacemos con capacidad creativa, y a medida que vayamos teniendo diferentes experiencias de aprendizaje, vamos a desarrollar más o menos nuestra creatividad. ¿Cuáles son los niveles de la creatividad? Desde un nivel básico e incipiente hasta un nivel más profundo. Así, por ejemplo, tenemos la creatividad expresiva, en el cual uno tiene esa facilidad para expresar sentimientos, ideas y emociones. Generalmente es artístico, musical, y es un nivel que todo el mundo lo comparte. A medida que se va superando y se va desarrollando la creatividad, puede darse una creatividad en el nivel productivo, en la cual se mejoran procedimientos, se innovan procedimientos para elaborar determinada acción. Por eso su característica es ser productivo. En el nivel inventivo, acá se van creando nuevas formas, se va mejorando aquellos productos que ya existen
pero mi creatividad me permite darme cuenta de que ese producto puede ser mejor. En el nivel innovador, prácticamente se crea toda una revolución. Aquellas invenciones, ideas, creencias que se ha tenido con normalidad y que ha sido aceptado son renovadas debido a que la creatividad de un grupo de personas o de una persona ha puesto en duda todo el conocimiento que se tenía y ha tratado de crear nuevas ideas. Acá en este nivel innovador se encuentran los científicos, que cambian los paradigmas de las personas, que cambian la forma de pensar de las personas. Y por último, el nivel emergente. Es un nivel en el cual la creatividad llega a un punto tan alto que piensas e imaginas cosas abstractas y luego lo plasmas en la realidad. Como por ejemplo, los rayos X. Nunca nadie se imaginó, hasta antes de su invención, que se podía observar sin dañar a la persona por dentro de su organismo. Y con eso fue posible. Hay tantos otros ejemplos de un nivel emergente que va más allá de un simple nivel de creatividad. Todo proceso de creatividad tiene las siguientes fases. Empezamos por la preparación, en la cual tú te estableces un objetivo, te has planteado un problema y tu creatividad te tiene que ayudar a solucionar este problema. Luego viene la generación básicamente de ideas, posibles ideas que ayuden a solucionar el problema u objetivo que te has planteado. Luego tenemos el periodo de incubación, que es un descanso, pero ojo, es un descanso ficticio. No es que te vas a dormir, te vas a relajar y olvidar del problema, no. Es un proceso en el cual vas a tratar de relajarte para asimilar esas ideas que se han generado y poco a poco tratar de ordenarlas, de asociarlas y, si es posible, generar nuevas ideas. Luego viene el proceso de iluminación, en el cual te vas a inspirar y vas a optar por alguna de esas ideas que te has planteado, y esa idea va a dar con la solución a tu problema. Luego vas a tener que evaluar si efectivamente esa idea que tú crees que es la solución permite satisfacer el problema. Puede ser que por más que hayas investigado, por más que hayas tenido muchas ideas y creas que ya tienes la idea final, puede haber equivocaciones. Entonces acá en este proceso de evaluación tú ves si es que la idea sirve o no sirve cuando lo pones en práctica. Y finalmente el proceso de elaboración. Aquella idea, aquella expresión que tú tienes en mente para solucionar un problema, que aplicarlo y tiene que funcionar. Una vez que funciona, tú lo comunicas, porque de aquí nacen los siguientes paradigmas. Así nace el conocimiento científico, y si tu idea es muy buena, puede ser copiada por otras personas. Entonces, ¿qué características tiene una persona que es creativa? Por ejemplo, gana más confianza, tiene curiosidad por el entorno que le rodea, es flexible ante las posibilidades, ante los cambios, también es flexible ante los problemas que se puedan presentar y también al fracaso, porque no siempre nuestra idea va a darnos con la solución, pero lo importante es volver a intentarlo. Tiene buenas relaciones sociales. Recuerda que uno de los procesos es comunicar y tienes pues que ser un buen comunicador, facilidad de palabra, un trato amable, empatía, asertividad. Desarrolla mucho la imaginación aquella persona creativa. Tiene entusiasmo y eso se nota. Desarrolla bastante su nivel intelectual y cognitivo. La creatividad antiguamente se pensaba que solamente estaba ligado a lo artístico, a lo musical, pero no es así.
La creatividad también se usa en el procedimiento científico para diferentes tipos de áreas, ¿no? Incluso las matemáticas, la física, la química. La creatividad juega un papel importante. Y por último, muestra y demuestra sus manifestaciones de afecto con naturalidad. No siente vergüenza de expresarse. Si está triste, pues va a sentirse así. Si está feliz, va a sonreír. No tiene ningún tipo de problemas, por lo tanto desarrolla una buena autoestima. Por último, veamos cómo podemos mejorar nuestra creatividad. Esto puede desarrollarse en familia, con grupos de amigos, y es muy fácil. Mientras más practiquemos, más desarrollada va a estar nuestra creatividad. Por ejemplo, una de las estrategias es el cuento inacabado, que consiste en que una persona inicie un cuento. Tal vez el cuento tenga una problemática, pero que no lo termine de contar, que lo deje iniciado y que otra persona continúe y que vaya asociando las ideas, que vaya teniendo sentido, y luego la siguiente persona continúa con el cuento hasta que todos participen y recién se llegue al final de esta historia. Por ejemplo, yo invento algo rápidamente, ¿no? El ratón astronauta. Ese es el título. Había una vez un ratón que quería ser astronauta, pero no le gustaba el queso. Entonces, cuando fue al campo, y ahí lo dejo, para que la otra persona continúe narrando lo que su mente vaya a crear y vaya asociando, porque en un momento ese ratón tiene que llegar a convertirse en astronauta. ¿Y cómo se relaciona eso con que al ratón no le gusta el queso? Alguna relación tiene que haber, y para eso se utiliza la creatividad. Otra estrategia es la serpiente de palabras. Esta estrategia consiste en que cada grupo de personas, cada integrante de este grupo, va a decir una palabra extensa, que no sea muy corta. Y con las últimas dos letras de esta palabra, el siguiente participante debe decir otra palabra. Por ejemplo, si yo digo pelota, mi palabra termina en T-A. Por lo tanto, la otra persona tiene que decir una palabra que inicie con T y con A. Dirá, por ejemplo, tablero. Como la palabra que ha terminado termina en R-O, la tercera persona que juega tendrá que decir una palabra que inicie con R y con O. Por ejemplo, ropa. La otra persona iniciará su palabra con las iniciales P y A. De esa manera hasta que uno pierda. Tenemos el vocablo opuesto, en el cual se trabaja mucho el pensamiento en base a los antónimos y sobre todo trabajando la velocidad. Si por ejemplo un participante dice día, el otro tiene que decir noche, pero a su vez este que ha dicho noche tiene que dar otro ejemplo, decir abajo, y el que sigue tendrá que decir arriba. No solamente es contestar, sino poner en prueba al siguiente, porque de repente dirá blanco y el otro tiene que responder negro, y poner una prueba para el siguiente, dirá largo y el otro dice corto, y de esa manera, trabajando con antónimos de manera rápida también. Una estrategia más, el qué pasaría si. Acá planteamos preguntas que no necesariamente estén en la naturaleza, sino que nosotros vayamos creando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el sol fuera más grande? En ese caso nos da mucho a pensar. De repente nos quemaríamos, de repente habría mayor iluminación. Otros le van a ver el lado positivo, de repente dirán mi ropa seca más rápido, de repente dirán no, nuestras mamás. En fin, otra pregunta, ¿qué pasaría si los dinosaurios existieran? También nos pone a pensar, nosotros cómo viviríamos, dónde nos esconderíamos. ¿Qué pasaría si los animales hablaran? Uy, ¿qué cosas nos dirían? De repente nosotros nos sentiríamos bien, nos sentiríamos mal. Bueno, esas preguntas hay que plantearse en esta estrategia. Y por último, el tutti frutti, o también en otros lugares se le llama el mercado, el stop, en el cual se pone diferentes categorías como nombre, apellido, color, fruta, país, etc. Y se juega con una letra al azar. Todos colocan en el menor tiempo posible
cada espacio con la letra que inicia, ¿no? Si por ejemplo estamos trabajando la letra C, en nombre pondrán de repente Carlos, en apellido de repente pondrán Cartagena, en animal pondrán caballo, en color de repente celeste, y así, de esa manera. Y gana obviamente el que lo hace más rápido. Bien, acá tenemos varias estrategias para desarrollar la creatividad. Estamos dejando algunas cuantas actividades, son bastante breves. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.